noches a todos. Bien, vamos a tratar hoy el tema que todos esperamos hasta ahora, un poco también sobre el conflicto que está teniendo lugar ahora también en la zona de, como ya sabemos aquí en la zona de Rusia con Ucrania. La situación es bastante tensa, preocupante, sobre todo desde que el presidente Vladimir Putin ya ha anunciado ya el tema que va a movilizar ya las tropas. Ya incluso tenemos las imágenes de los primeros reservistas por ahí que se están enviando, ya en Twitter las hacemos, luego las mostraremos. En primer lugar, pues, va a explicar un poco el tema de la profecía, de la situación que estamos viviendo ahora. Y la relación que tiene esto con el tema de la profecía bíblica, que ya ha sido anunciada. Ya sabemos que todo esto se remonta muy bien al principio de los tiempos. Ya sabemos que desde el principio de los tiempos existe una lucha entre el bien y el mal. La élite, para explicar un poco cómo llegó la élite a hacerse con el poder de Estados Unidos y de gran parte del mundo a través de los herederos del Imperio Británico, como es Estados Unidos y Canadá. Actualmente ya se están preparando las tropas, ya los anglosajones ya se preparan para una gran invasión, provocando a Rusia y China. Quieren provocar una guerra con Rusia y luego con China. Esto ya lo habíamos previsto desde hace ya un tiempo. Entonces vamos a explicar un poco el tema de cómo está el tema de la guerra por Twitter. En principio puedo explicar un poco que desde el principio de los tiempos, esto es muy fácil de explicar, ya desde mucho tiempo atrás hubo ya una rebelión. Ya sabemos que la caída, según la Biblia, la caída fue dual, se produjo tanto ahí arriba como aquí abajo. Desde la caída del hombre, pues te dio a entender que entonces ya la humanidad reinó y dominó sobre la humanidad, desde que se crearon los primeros reinos. Luego las fuerzas malignas, o la fuerza del anticristo, según la Biblia, te da a entender que en realidad son las fuerzas que se ocultan entre los gobiernos del mundo, ¿no? Desde los primeros reinos paganos, especialmente Egipto y todo eso, muy especialmente lo que va desde Babilonia hasta Roma. Entonces ya entendemos que desde... Precisamente ahora he ido con prisa porque vengo de un viajecito por ahí donde vengo ahora algo justo de tiempo, por eso no me podré tirar más de una hora, pero intentaremos hacerlo en 1 hora y media o más o menos. Pues tenemos un poquito de prisa ahora porque hemos venido un poco justo de tiempo. Y bien, esto viene desde el principio de tiempo, que hubo la lucha esta desde la caída de razas reptilianas que vienen a este mundo. O sea, la caída de los arcontes, que los arcontes ya sabemos que son ángeles caídos, por eso en la Biblia los dibujan con alas. Normalmente los ángeles se pinta siempre con alas así como de ave, así como si tuvieran plumas, como algodonosas, ¿no? Y a los ángeles caídos pues los pintan como con alas de murciélago. Los arcontes eran una especie tenían unas alas que eran como mezcla de alas de ángel y alas de murciélago, ¿no? Era una especie de ángeles de luz que cayeron junto con Lucifer, según cuenta la leyenda. Y estos cohabitaron en la Tierra desde hace muchos miles de años, ¿no? Fueron a parar al centro de la Tierra, donde hay los campos dimensionales, las dimensiones estas intraterrenas que es lo que llamamos infierno, que es donde van los espíritus más rebeldes, que por muchas reencarnaciones que hacen no cambian. Y a raíz de eso, del el pecado original, lo que llama el pecado original, que no fue más que una manipulación del ADN, aunque yo en esto, ahora como vamos a tratar más tema de político, pero también profecía, lo trato un poco, pero tampoco me gusta tratar mucho de esto, trato más cosas un poco más lógicas, ¿no? Pero bueno, para que la gente entienda un poco, fue una manipulación de ADN que fue también que se hizo también a través de la sexualidad. O sea, los que en la Biblia ya habla de los gigantes que tuvieron hijas, o sea, bueno, de los seres que tuvieron hijos con las mujeres de la tierra, y de ahí nacieron los titanes, los cíclopes, los gigantes del zoológico, los seres estos mitológicos y otros gigantes y otros seres, ¿no? O
se demonicó, y a raíz de eso, de ese pecado original, según la Biblia, porque ya sabemos que lo del tema de Adán y Eva es simbolismo, entonces nació Caín, que fue la primera manifestación de todo el orgullo y el ego derivado del pecado original, ¿no? Caín fue el derivado el resultado de ese pecado, fue el que cometió el primer adulterio, o sea, el primer asesinato en la historia de la humanidad, y fue el que fundó las primeras ciudades con su gobierno, y luego a raíz de ahí ya fue cuando vino ya todo el hombre dominó sobre el hombre, o sea, lo de reino, lo de Babilonia, Persia, Grecia y por último Roma, ¿no? El Imperio Romano. Pues bien, en principio como ya sabemos a lo largo de la historia, hubieron 3 Babilonias. Una fue Estados Unidos, una fue la antigua Babilonia, que fue la del reino de Babilonia, el Imperio Babilónico. Otra fue la antigua Roma, el Imperio Romano, y ahora actualmente es Estados Unidos, que es la que coincide con la situación actual, que es la que se describe más. Luego también daremos aquí un repaso al Twitter, a dar un repaso aquí a Twitter. Veremos cómo ya en Rusia ya están preparando veremos cómo aquí están preparando ya vemos que estos son los reservistas que van a ir, muchos de ellos del servicio militar obligatorio, que van obligados, porque eso dicen que ya van a ir, pero entre todos estos también hay muchos presos que han sido liberados de las cárceles de Rusia con la condición de que se unan a luchar en el conflicto, ¿no? O sea, si ellos tienen una condena de 5 años o 6 y les dicen que les perdonan, que solamente van a pasar 4 meses o les perdonan incluso la cárcel por ir a la guerra, o que no van a llegar ni a cumplir un año más si van a la guerra, pues lógicamente pues dicen, bueno, si voy a la guerra tengo riesgo de morir, pero al menos si gano, es igual como los gladiadores, ¿no? Que en el Imperio Romano los gladiadores, a los esclavos los ponían luego de gladiadores, y si luego al final sobrevivían, pues se les concedía libertad, y si no, pues morían y ya está, ¿no? Pues esto podría ser más o menos una especie al tema este, ¿no? Pues, o sea, entonces se les da la libertad a cambio de que vayan a la prisión. Por eso advierto ya sobre todo a los que, ¿veis? Aquí esto ya se reclutan voluntarios, estos son reclutas que van voluntarios a alistarse, están alistados, estos en Rusia. Pero todo esto que viene en Rusia va a venir dentro de poco en Europa, por eso yo ya aviso que los que estéis en edades militares comprendidas entre los 16 o 18 y 35 años más o menos, que si podéis huid, porque esto se va a aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Ya llevo advirtiendo hace tiempo, porque ya sabéis que la ley marcial, lo que viene antes de la guerra o junto con la guerra, porque al poco tiempo de la ley marcial, lo que viene antes es la ley marcial, al poco tiempo de la ley marcial ya empieza la guerra, porque son las 2 cartas últimas juntas que vienen. Después de la cuarentena en estado policial venía la ley marcial y luego la Tercera Guerra Mundial, ya sabéis que va así en ese orden sucesivamente. Ya sabéis más o menos que el tema era el siguiente, iba así. Entonces, la ley marcial ya intentaron con la pandemia, liberando Estados Unidos, el Partido Republicano de Estados Unidos, un arma biológica que fue liberada intencionalmente en China y en otros países para que se extendiera mucho más rápido. El ensayo fue en el 2009 con la gripe porcina, esta vez le salió mejor, lo consiguieron adelantar bastante, era un virus un poco más fuerte, potencial, pero ya sabéis que los virus no es que los creen, sino que cogen virus ya existentes, les pueden meter inserciones para que contagien a otras especies, se pueden contagiar a otras especies, o incluso para que ataquen a ciertos grupos étnicos, que eso ya lo están experimentando también. Los laboratorios secretos de Estados Unidos ahí en Ucrania ya han sido desmantelados, pero ahora han sido trasladados a otros sitios de Europa, ¿no? Algunos se sospecha que están en España. No sé, eso. Entonces, en principio, estos laboratorios para crear estas armas biológicas, o sea, la guerra en principio es híbrida, ya sabemos que en principio sería híbrida y luego ya poco a poco irían siendo ya de otra manera, ¿no? Iría siendo ya más. O sea, al principio es biológica, porque ya dijeron que era más o menos coincide con la misión anglosajona, porque ellos ya quieren hacerse, ya ven el gran cambio climático que se aproxima por la máxima actividad solar, que está cada vez más en aumento, que se están ralentizando las corrientes del Golfo, y saben que eso va a provocar un cambio climático, sobre todo en países fríos como de donde vienen ellos, Estados Unidos y Canadá, que son países muy fríos. Va a provocar un gran cambio climático que va a hacer imposible, incluso se congelarán muchas cosechas,
Es por eso por lo que están provocando un bloqueo intencionadamente en el suministro de alimentos para que no lleguen, para provocar una escasez, una hambruna intencionada. Todo eso lo están haciendo de forma más o menos intencionada, porque quieren provocar una hambruna a nivel global, ¿no? Eso es lo que ellos pretenden provocar antes a la crisis para poder decretar estado, o sea, porque ten en cuenta que si la ley de seguridad nacional se ha aprobado en todos los países con diferentes nombres, pero ten en cuenta que si se ha aprobado en diferentes países es porque tiene intención de usarla, si no, no se hubiera aprobado. Ya sabéis que esta ley hay una clara intención de usarla y la van a usar si ellos lo ven necesario. ¿Y cuándo se aplicará? Cuando se empiece esta guerra, aparte que también escasean los alimentos, también lo de las nuevas pandemias que está intentando crear más letales, no sabemos si funcionará o no. Claro, no pudieron aplicar la ley marcial antes porque encontraron mucha resistencia, porque claro, si ellos si hubiesen encontrado menos resistencia, porque la mayoría pasaron por allá, sí, pero incluso algunos de los que pasaron por allá lo estaban despertando, empezó a haber ya demasiada resistencia y entonces echaron un poco para atrás, pero en Francia ya le van a declarar, Macron ya amenazó en soltar al ejército y en dar orden a disparar a la gente, que en Irán, por ciento, ya por unas protestas que hubieron de una mujer que le mataron de una paliza en la comisaría por ir sin velo en la calle, pues han habido protestas y la policía ha cargado también contra otras manifestantes. De momento ha empezado una especie de estado de excepción, ley marcial en Irán. Bueno, que en Irán ya se sabe porque algunos pueden decir, bueno, ahí es normal porque hay una dictadura, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver en toda Europa. Lo que dije en el 2020 que podía pasar con la falsa pandemia y demás, o sea, si no se ha cumplido ese año, se cumplirá ahora, ¿no? Con la guerra y todo esto. No llegó a cumplirse, no llegaron todos los planes pero claro, hay varios planes para poner en marcha, no solamente eso. Bien, de Estados Unidos, en principio, vamos a interpretar más o menos por dónde el tema este de las profecías, los tenemos también por aquí. Tema, ¿por qué? Primeramente vamos a interpretar el apocalipsis porque Estados Unidos va más relacionado. Oiga, Estados Unidos lo que quiere es conseguir un control total para quedarse ellos con todos los recursos, para luego imponer una dictadura después de la guerra. Por eso quieren irnos acostumbrando, quieren imponer la dictadura antes, que es el Cuarto Reich, a través de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para empezar a acostumbrarnos a obedecer y todo eso, y que después de la guerra puedan hacerse ellos con los pocos recursos, por eso no les importa ir a la guerra si es necesaria. Pues saben que después del cambio climático también las cosechas y todo eso estropearían por la glaciación que viene y todo lo que tenga que venir. Y entonces quieren ya tener preparado para hacerse ellos con los recursos y tener a nosotros como esclavos, y que haya el menor número posible de gente para controlar. Ese era el plan anglosajón, primeramente. Se empieza con ataques biológicos, luego ataques para ir controlando a la gente mediante estado policial y militar, que es justamente lo que buscan. Cualquier dictadura busca una excusa, una falsa bandera o algo para poder derogar la Constitución e imponer un estado de excepción permanente con el estado policial. Igual como hizo la Alemania nazi, que incendiaron un edificio, un congreso, un edificio del gobierno, un edificio oficial, para poder acusar ya a los judíos y a los comunistas de la conspiración judeo-masónica comunista, para poder eliminar todos los derechos constitucionales, declarando el estado de excepción permanente y derogar finalmente la Constitución y poner ley de guerra. Es más o menos lo que pasará ahora a nivel mundial. Por eso, sobre todo los jóvenes que estéis en edad militar, pues ya sabéis que peligra vuestra libertad. Pero si se activa la ley de seguridad nacional, a los jóvenes los harán ir a la guerra igualmente. Esto ahora pasa en Rusia, pero va a pasar también en otros países. Ya lo sé yo. Y aquí empieza el capítulo 17. Es imprescindible que tengáis una Biblia, porque la Biblia, da igual si sois religiosos o no, una Biblia como esta, bueno, esta es la católica es la que es más completa porque es la que hay las interpretaciones teológicas. Al final hay las cartas esas de interpretación de cada capítulo, con los versículos y capítulos de otros tíos donde también lo dice. Pero también tengo una evangélica, tengo varias, ¿no? Entonces da igual, y el que no se haga cristiano, que no tenga una Biblia cristiana y sea musulmán, pues el Corán es igual, porque más o menos es lo mismo. Aunque yo he tenido más o menos acceso como mucho, todo más o menos dice lo mismo, yo he tenido más o menos acceso como mucho a algo de la Torah, que es la Biblia judía, son los textos apócrifos, según tengo entendido. Y he tenido más bien acceso principalmente a eso, ¿no? Más que a otra cosa. Yo tengo más acceso a eso que no a otras cosas. Al libro de la Torah, por ejemplo. Pero también el Corán, aunque he leído pocas cosas, por lo que me han informado, es más o menos parecido, tiene
porque a todos los profetas se les transmitió el mismo mensaje. Por eso hay muchos quien dice que el Corán puede ser un plagio de la Biblia, como también hay quien dice que la Biblia es un plagio de los textos sumerios. Bueno, más que un plagio es una adaptación, porque los textos originales eran los textos sumerios. Porque a todos los profetas, tanto de una época como de otra, se les dio una serie de... Lo que pasa es que en la Biblia, lo de las antiguas generaciones, como por ejemplo fueron los atlantes y todo eso, en la Biblia no habla bien de esto, ¿no? Pero bueno, da ejemplos luego de la nueva humanidad, de la actual, ¿no? De cómo... Pero bueno, ya se sabe que en la Tierra a lo mejor pueden haber pasado varias generaciones y la historia siempre se repite. Eso de las razas que han de pasar 7 razas por la Tierra, nosotros somos no la última, sino la quinta, me parece que dicen, ¿no? En una charla que fue el otro día, esto de hermetismo, también se dijo. No, las religiones normalmente, ya sabéis, lo que son muy cerradas, a veces se convierten en sectas, por eso no me gusta mucho estar en un grupo, aunque sí que me gusta coger de todas las doctrinas. A veces a mí me confunden por masón, porque uso mucho la cábala, o por masón o por judío, y he dicho que yo no tengo nada que ver y no me identifico con nadie. Para que hoy he aprendido a hacer también hermetismo, cábala y cosas de estas, pero también es una forma de investigar para saber también por dónde va el asunto, ¿no? Por eso también, como sé que la élite es cabalista, también sé de qué forma, qué cálculo están haciendo, de qué forma están llevando a cabo las profecías a través de la numerología. De hecho, la Biblia también es una numerología, ¿no? Por eso también investigo sobre teología, algo de teología. Fue a una escuela de estas, a una escuela universalista de estas de cábala psicofísica cristiana, ¿no? Lo que pasa es que luego estuve unos años, desde joven, luego ya me salí de allí, porque a mí no me gusta pertenecer a ningún grupo, ni a una secta ni doctrina, entonces ya me salí. Y entonces llevo mucho por la mano esto. Entonces vamos al capítulo 17, que empieza así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando habla de fornicación, quiere decir que las naciones reyes de la tierra han fornicado, quiere decir que negocian con esa ramera, con esa gran nación, y es como que reciben órdenes, como que están totalmente controlados por esa gran nación. Por eso es por lo que dice esto, ¿no? Cuando habla de la prostituta de Babilonia, pues se refiere lógicamente a esto. O sea, que es una nación formica con todas las naciones. Claro. La única que pega ahora con esto, porque Roma, como ya sabemos, ya no es tan poderosa como antes, aunque la Iglesia también se prostituye al fusionarse con el Imperio Romano, pero ya no es lo mismo. Ya no tiene absolutamente nada que ver con la antigua Roma esta que ya todos conocemos, ¿no? Pues entonces, en principio, la que coincide más es Estados Unidos, que es la única que se comporta, que funciona más o menos igual como el Imperio Romano, y que está movida sobre, que ya lo hicimos en un vídeo anterior, sobre 7 pilares, ¿no? Las siete colinas de Roma, que cada una era un reino también. Pues, o sea, no se refiere a 7 montañas, sino como estaba basada en 7 colinas, pues también hicieron 7 reinos, 7 pilares de control, que es lo mismo que existe en Estados Unidos. Estados Unidos está ya a punto de ser derrotado, pero primeramente habrá una guerra, porque Rusia y China de momento no se atreven a plantar cara militarmente a Estados Unidos. Sí que se defenderán si es necesario, porque Putin ya ha amenazado que no le importa ir a la guerra, porque ya sabe que la OTAN está en la guerra ya directamente, aunque de forma encubierta. Pero no se van a atrever de momento aún todavía a enfrentarse. Sí que pueden haber enfrentamientos. Puede ser que a lo mejor haya un primer enfrentamiento de estos países, pero en la Biblia habla claramente de 10 reyes, que se refieren a los 10 reyes del antiguo Imperio Romano, que son del reino de la bestia, ese es el Cuarto Reich. Como ya sabemos, antiguamente el Tercer Reich, que también fue subvencionado, porque ya sabemos que claro, cuando yo explico esto, yo expliqué que a lo largo de la historia empezaron los reinos, después de lo de la caída del hombre, que vino ya luego el Caín, que fue el que fundó las primeras ciudades, luego ya vino de Babilonia, Roma y todo aquello, que luego más adelante se quedó en el Imperio Romano Germánico, que fue el imperio, que fue el país que llegó, donde duró mucho más tiempo esa dictadura romana, aunque luego también se cristianizó un poco. También había España, también era un sitio de poder del Imperio Romano, por eso también existía el Imperio Romano Hispánico, pero el Imperio Romano Hispánico se convirtió en lo que conocíamos por el Imperio Español, ¿no? Cuando se hizo cristiano, que duró muchos años, que por eso competíamos mucho con los anglosajones, es por eso por lo que la élite, al estar en los países anglosajones, no las tiene jurada, la élite anglosajona sionista. Pues bien, ¿cómo llegaron los Illuminati a decidir que España dejara de ser poderosa?
arrebatar el poder a España, dar el poder al Imperio Británico y a los herederos del Imperio Británico, como son Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo llegó a hacerse con el poder de Estados Unidos? Pues bien, en principio, los Illuminati fue una asociación que fue formada en Alemania, por eso se llamaban los Illuminati de Baviera. Eran los descendientes, porque estos son los que generación por generación, desde que Roma se cristianizó, que ya sabemos que hubo persecución de cristianos después de que Roma se empezara, antes de que empezara Roma se empezara a hacer cristiana, cuando Cristo murió. Pues ya sabemos que Cristo fue uno de los rebeldes, de los primeros rebeldes que hubo a las leyes romanas. Fue el primer objetor de conciencia, objetor insumiso, llámalo como quieras, que ahora, si ahora se castiga con 10 años de cárcel o más por ser objetor insumiso, además de una multa, no solamente en el tema del mini, sino en cualquier ley que tú... Porque claro, objetor de conciencia no solamente significa el negarte a ir a coger armas, a hacer a la guerra, no solamente es cuanto al servicio militar o reclutamiento obligatorio, sino también se refiere... El tema de objeto insumiso se refiere también a cualquier ley que ponga al gobierno que vaya contra tus derechos personales, etc. Cualquier ley que tú veas que va contra tu libertad, tu integridad física, lo que sea, y tú te niegas a cumplir, ¿no? Entonces, en la época del Imperio Romano, eso se castigaba con pena de muerte mediante la crucifixión, que está, como según dice la Biblia, que se castigará también en los tiempos del Anticristo, que será muy similar al Imperio Romano, ¿no? Se castigará con la guillotina, con la decapitación por medio de guillotinas, que esas guillotinas están ya en los campos de concentración FEMA de Estados Unidos, que lo comentemos, ¿ya? Que ya las tienen preparadas. Y también se castigará con la crucifixión, también se crucificará también. Se recuperará la horca. La horca normalmente se usa mucho en Occidente, se seguirá usando, se usará la horca, la guillotina y también se usará la crucifixión, en algunos casos, ¿no? Es lo que nos da a entender la Biblia, que serán los métodos en el nuevo orden mundial. Primeramente hay que analizar lo que significa la palabra nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, no nos confundamos tampoco con la dictadura de... Bueno, lo que sí que el nuevo orden mundial definitivo será el que vendrá después de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que sea el que quiere establecer ello, que sea la dictadura mundial. Lo que es el nuevo globalismo o nacionalsocialismo mundial, bueno, se le llama nuevo orden mundial corporativo, más bien, porque ahora será a nivel mundial. Pero el nuevo orden mundial... En realidad es la palabra, por eso los políticos cuando van hablando de un nuevo orden mundial, que se refieren a este que va a venir ahora, que se incita a un nuevo orden mundial, que muchos políticos, sobre todo anglosajones de Estados Unidos, pero algunos europeos también que pertenecen a la élite, lo están nombrando constantemente cuando se refieren al nuevo orden mundial. Están refiriéndose más bien básicamente a eso, al nuevo orden que viene después de cada guerra mundial, porque dicen que el orden mundial definitivo, la dictadura definitiva, se conseguiría después de 3 guerras mundiales. Tras la Primera Guerra Mundial vino un orden mundial, tras la Segunda Guerra Mundial vino otro orden mundial, y tras estos largos años que irán desde la Segunda a la Tercera, porque de la Primera a la Segunda no se llevaron tanto, pues este será un nuevo orden mundial. Y ya nos están preparando antes, por eso la dictadura viene antes, porque esta guerra mundial es en 2 fases. Primero se enfrentarán los 2 bloques, comunismo con el anglosionismo o nacionalsocialismo encubierto. Y luego ya viene la guerra del anticristo, y el anticristo es el que se levantará contra Babilonia, a pesar de que les han subvencionado ellos mismos, igual como hizo el Tercer Reich. El Tercer Reich tuvo intención de bombardear Estados Unidos en su propio territorio, pero no llegó a hacerlo por la dificultad que entrañaba. Pero hoy en día, con los misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear que hay ahora, que pueden llegar a sitios intercontinentales de un continente a otro, pues ahora es más posible hacerlo. Entonces esta vez sí que se haría. Con el Cuarto Reich, esta vez sí que lo haría, atacaría a Estados Unidos, se volvería. Europa es el único país que tiene capacidad para darle la cara, porque claro, ahora esto se ve imposible. Dice, ¿cómo se va a revelar Europa a Estados Unidos si son como hermanos, no son como uña y carne, ¿no? Siempre van juntos, porque Europa, claro, Europa es la que está siempre controlada por Estados Unidos. Por eso Estados Unidos es la prostituta de Babilonia, la que controla las naciones. Todos adoran a Babilonia. Si lo hace Estados Unidos está bien, si lo hace otro país no está bien, ¿sabes? O sea que es como que Estados Unidos es el bueno, cuando es el país que tiene la dictadura más salvaje y más cruel que existe, pero de forma encubierta, es un estado federal dictatorial, pero donde también los negros, aunque ahora parece que tienen más derechos que antes, siguen siendo más o menos maltratados en algunos casos y discriminados, o se discrimina también a la gente por otros motivos, y te pueden condenar a pena de muerte por cualquier cosa que ellos digan que va en contra del gobierno. Es la dictadura, tanto la China como la dictadura de Estados Unidos son las dictaduras más fuertes que hay actualmente, o sea, no, pero de forma encubierta, o lo que ellos llaman dictadura moderada, que de moderada tienen poco, pero bueno, pero ahora se van a enfrentar estos 2 bandos, tal como la profecía de Daniel indica.
Y estos dos bandos son los que, digamos, que harán la guerra de esta forma, ¿no? Hasta que luego venga ya el Cuarto Reich, y el Cuarto Reich, al igual como pasó con el tercero, se rebelará contra los mismos que lo subvencionaron y habrá guerra. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial llegaron a un acuerdo que se iban a unir para formar luego ellos lo que sería la Unión Europea y tratar de instaurar, junto con Alemania, el Cuarto Reich a través de la Unión Europea. Eso fue acordado así. Bueno, y ya sabéis que Jesucristo fue el primer, como sabéis, fue el primer objeto de conciencia, que él precisamente fue... Porque ya sabéis, después de la muerte de Cristo hubieron varias persecuciones, pero los principales emperadores que hicieron una persecución más encarnizada contra cristianos fueron el Nerón, fue el Calígula, que fue poco después de la muerte de Cristo, Nerón, Tito y luego Nerón. Estos fueron los tres emperadores que fueron los más... O sea, Cristo fue perseguido varias veces, pero no se entregó, no decidió entregarse, porque decidió que su misión era ahí, que ahí había terminado y decidió entregarse, hasta que lo traicionó uno de sus seguidores, Judas, que según lo que cuenta la historia, la historia es sagrada, porque la historia no se cuenta mucho, se cuenta, según lo que ponen los textos apócrifos y los textos originales bíblicos, dice eso. Aunque que Judas fue el que le traicionó, pero... Porque Judas pertenecía a los celotes. Los celotes eran los que ahora llamarían terroristas de esta época, eran los que se rebelaron, los bandoleros que atracaban y saqueaban al Imperio Romano, los romanos, para devolvérselo al pueblo, de los saqueadores de impuestos que tenía Roma, ¿no? Eran los únicos que se rebelaron, que luchaban con armas contra los romanos, que era la banda de Barrabás, ¿no? Entonces Judas era de los celotes y él esperaba pues un Mesías, porque él dijo a Jesús que si no era el Mesías que él esperaba, que lo iba a matar, porque él quería un Mesías que fuera más guerrero, ¿no? Él era objeto de conciencia, pero pacifista, pero él quería un Mesías que también luchara de otra manera. Y entonces, según dicen, que lo traicionó por eso, por envidia, por celos, porque no era como él esperaba. Eso dicen, aunque también hay textos apócrifos que aseguran que incluso fue Cristo mismo el que le pidió a Judas que lo traicionara para cumplir con la misión, y por eso cuando lo traicionó se entregó. De hecho, incluso en esa película que hicieron, que estuvo vetada por la Iglesia, porque no la hicieron tal cual los textos bíblicos, solamente hicieron algunas cosas de los textos bíblicos, pero además lo hicieron inspirado en la posible verdadera historia, lo que pasó realmente, que se llamaba La Última Tentación de Cristo, y de hecho ya sale que es el mismo el que le pide a Judas: tú mismo prometiste que si no cumplía con lo que te decías me mataría, ¿no? Pues entrégame, porque es necesario que me entregues para que se cumpla mi misión, ¿no? Era así como hacía. Bien, entonces según dicen que ahí fue el momento en el que se entregó, pero él en principio ya estaba en búsqueda de captura, porque decían que iba a alborotar las masas contra Roma, porque los judíos por miedo le entregaron, porque creían que más valía la muerte de un solo hombre que no la muerte de todo un pueblo, ¿no? Porque creían que Roma iba a perseguir y a matar a todo el pueblo si había un alzamiento, y la gente tenía mucho miedo de eso. Que lo que suele pasar ahora, que la gente siempre pasa por el aro y siempre se acobarda y no luchan por miedo, ¿no? Y entonces entregan a quien sean. Por eso en la Biblia ya dice que los cobardes es precisamente lo peor, ¿no? Porque son los que están capaces de entregar para salvarse ellos. Y en la Biblia lo que piden precisamente es sacrificio, que luches pacíficamente. Bueno, y ahora ya no vamos a enrollarnos más. Precisamente también habla del número de la bestia, que según eso que dicen, que aquí hay sabiduría, quien tenga inteligencia calcule el número de la bestia, según la teología bíblica, porque dice que pertenece al hombre, a un hombre, dicen que ese hombre es Nerón, ¿no? Que la clave geométrica que se utiliza calculando los números de cada letra, se hace con las letras hebreas, cada letra hebrea tiene un número o una cifra, y entonces esas cifras se van poniendo en cada letra de los nombres y apellidos y sumados 666. Eso se hizo como que, saben que la bestia es el Imperio Romano, viene de Roma, se hizo con los tres últimos emperadores romanos, estos que persiguieron a los cristianos, los que más persiguieron, porque hubo varias persecuciones cristianas después de la muerte de Cristo, porque el cristianismo empezaba a avanzar. Y el emperador Calígula, el Tito y el Nerón, ¿no? Y el Nerón daba 666, pero aunque en realidad a lo que se refiere a lo que se refiere realmente cuando habla de esto, en realidad es a que sumes. Cuando dice calcula el número de la bestia, se refiere a que sumes 6 más 6 y más 6. Es a eso al que realmente se refería. Y daba 18 igual a 9, que te remite al capítulo 18, versículo 9, que es donde habla de la caída de Babilonia. Bueno, te remite a los dos capítulos, al 9 y al 18, pero principalmente el capítulo 18, versículo 9, que es donde habla de la guerra, y el capítulo 18 sobre todo habla de la caída de Babilonia. Y ahí te habla de tercera y de la guerra atómica y que todos verán el humo de su incendio,
que sea atacada por ataque nuclear. Y está encriptado, ¿no? Y el número de hombre es el 9. El número de hombre es el 9 porque el número de hombre es el universal, que precisamente 144.000 también sale el 9, que son las dos fuerzas que se enfrentarán, que eso ya lo hemos hablado alguna vez. También el vídeo ese que hizo los cálculos numerológicos. ¿Cuáles son fornicados? Bueno, vamos a seguir con esto. Los reyes morales de la tierra se han embriagado con el miedo de su fornicación. Y me llevó en el espíritu del desierto y veo a una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y en su frente el suscrito el nombre es escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vio la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré del misterio de la mujer y de la bestia que la trae. O sea, la bestia que la trae, o sea, se traen Babilonia, o sea, la bestia trae a la Babilonia porque la bestia viene de ahí, ellos son los que subvencionan a la bestia, ¿no? El ase de la élite. Porque como habíamos dicho antes, empezó en Alemania, pero se juntaron con el Imperio Británico, y de ahí es donde nace la élite, ¿no? Por eso Estados Unidos se hizo poderoso Estados Unidos, porque los Illuminati se trasladaron luego con el Imperio Británico. Y de ahí fue que se decidió que Estados Unidos fuera la primera potencia. Y el nuevo Imperio Romano en esta época actual, antes de que resurja el verdadero Imperio Romano, que es ahora con la Unión Europea. Lo cual, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas ya sabemos que se refiere a las 4 bestias, que en total son 7 cabezas, porque el Imperio griego tenía 4 reinos, 4 cabezas, que son 4 reinos en los que se dividió en Grecia, la antigua Grecia, y Roma sería la 7ª cabeza, ¿no? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. No es y será se refiere a que fue un gran imperio, ya no lo es, pero volvería a serlo. Ahora de momento ha resurgido en Estados Unidos, pero este imperio es el Imperio Romano, que resurgirá en Europa igualmente, ¿no? Estados Unidos más bien es como la nueva Babilonia, digamos. Ahora actualmente el que cubre este papel es Estados Unidos en el mundo, pero luego se ha derrotado por los mismos reyes del Cuarto Reich, ¿no? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7 y va a perdición. Muchos han relacionado esto con los 7 últimos papas. También a veces puede ir relacionado un poco con los 7 presidentes de la democracia española, que contando desde Carlos Blanco, hay que no cuenta hasta Adolfo Suárez, pero bueno, más bien contando desde Carlos Blanco, pero porque son países, Italia y España son países que juegan un papel muy importante a nivel terrenal, podría referir a eso, pero yo más bien me quedo con la parte simbólica, que se refiere a lo que hemos dicho antes, ¿no? Que la 7ª cabeza es el Imperio Romano y también es el octavo porque es el 5º imperio. Quinto imperio, la resurrección de esa 7ª cabeza. Con respecto a la profecía de los papas, como dicen que último se llamará Pedro y que ese es el octavo, esto más bien, esa interpretación más bien se da al tema de la profecía de los papas, que dicen que el Vaticano caerá y que son 7 últimos papas. Puede que también haya algo de eso, no sé. Ahí yo ya no llego. Pero en principio aquí a lo que se refiere más sería al tema de Roma actual, pero más bien a Estados Unidos principalmente, al tema de Europa y Estados Unidos, ¿no? Los 10 reyes estos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. De momento son los que tienen, ¿ves? Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Son los que están preparando el terreno junto con la gran Babilonia, que es Estados Unidos, que son los que pretenden invadirnos ahora, invadir el mundo entero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. No son los que están preparando el terreno para que aparezca la bestia para el día de la gran batalla, que será la segunda fase de esta guerra, que será el Armagedón.
Ahora vendría una primera fase que luego ya lo leeremos en otro capítulo de Daniel, que habla de otra fase de la guerra, del rey del norte, rey del sur, que se refiere al rey de Setetrión, que es Rusia. El Señor rey de reyes y que está en los llamados elegidos y fieles. Me dijo, también las aguas que has visto donde la ramera se asienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Ves? Es un continente bañado en muchas aguas, todo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y también representa las aguas que separan a los continentes, que son muchas muchedumbres, muchas naciones también, ¿no? También representa las naciones. Rodeada de muchas aguas que también son pueblos, muchedumbres y naciones, ¿no? Está rodeada, manda sobre todas las naciones. Son las aguas que he visto donde la remesenta son pueblos muchedumbres. Es rodeada de agua y también gobierna sobre los pueblos y muchedumbres. Es lo que da a entender. Es a nivel metafórico y también a nivel literal al mismo tiempo. Porque es un continente separado, pero gobierna sobre muchas naciones. Está bañado en muchas aguas. Y todas las naciones están bañadas en agua, pero esta es la que rodea a todas las naciones, ¿no? Es la que está más rodeada de agua actualmente y gobierna sobre todas las naciones. Ahora Roma ya no gobierna sobre tantas naciones, no tiene tanto poder. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, que estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán al fuego, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo a dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad, más bien podemos interpretarlo como gran nación que reina sobre reyes de la tierra, lógicamente se refiere a Estados Unidos. ¿A quién sí nos está refiriendo sino a Estados Unidos? La gran ciudad que es la que precisamente, que ya está muy cerca a su caída, que es la que ahora mismo entrará en una guerra. Estados Unidos ahora actualmente ya está debilitado económicamente, de hecho no paran de imprimir billetes, Biden probablemente seguirá imprimiendo más billetes, por eso es imposible que caiga de momento, para tapar sus deudas. Y por eso es precisamente por lo que Europa está tratando de arruinar también a Europa para someterla, porque ve que cada vez son más países los que empiezan a desconfiar y a separarse y quieren someter a Europa porque quieren tener el control total. Porque Estados Unidos no se conforma ya con el control económico total, quiere el control de toda la humanidad, de las almas de la gente, lo quiere todo, quieren controlar. Precisamente ya tienen previsto ya para el 2003 ya empezar a imponer el biochip de hacerlo esta identificación digital, que también dijo Trump que querían imponerla, que a poco antes de la pandemia dijo ahora surgiría, que va a surgir el momento, que va a surgir un momento en el que ellos iban a aprovechar para imponer una célula digital a cada ciudadano. Eso lo dijo Donald Trump, ¿no? Que es uno de los miembros principales de la élite, lo dijo él claro, que lo iban a hacer. Entonces Estados Unidos lo que quiere es el control total. Eso ya se ve claramente, que son los que han declarado la guerra no solamente a Rusia y China, sino a todo el mundo prácticamente, lo que pasa es que no lo hacen de forma encubierta. Y mientras las naciones europeas sigan siendo vasallas de Estados Unidos, el esclavismo es total, va a continuar esto exactamente igual, pero llegará un momento, no se sabe el por qué, ahora lo vemos imposible, no se sabe el por qué, pero por alguna razón, habrá alguna razón, algún ataque falso vendrá o alguna cosa que hará que cambien las alianzas y lucharán junto a Estados Unidos, o por lo menos primero lucharán en el lado de Estados Unidos contra Rusia, pero luego se girarán y aborrecerán a la ramera y lucharán contra la gran ramera. Por algo pasará que Europa se volverá contra Estados Unidos. Porque claro, hay quien dice que puede ser que sí, que Rusia al final acabe enfrentándose más directamente con Estados Unidos, pero yo no creo que llegue a una invasión total o a atacarse nuclearmente. Puede ser que el ataque nuclear de momento sea en Europa y que luego en Europa, cuando con el Cuarto Reich, con la aparición del Anticristo, sí que vayan directamente a invadir Estados Unidos, ¿no? Por eso ya cada vez Estados Unidos va a caer, porque ya está en la quiebra prácticamente. Lo que pasa es que costará caer porque son los únicos, son los inventores, claro, son los amos del capitalismo, son los inventores del dinero, por lo tanto van a sosteniéndose así, pero al final llegará un momento que no aguantará más y tendrán que caer. Eso no tarda mucho en suceder. Y ahora vamos al capítulo 18 que dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda inmundicia y aborrecible
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí la otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades. Aunque hay quien también dice que también puede ser la falla de San Andrés que se activa, porque también está cerca del supervolcán Yellowstone, también podría ser por eso, una de las razones por las que también podría caer Estados Unidos, y no sería por guerra nuclear, pero más bien en la Biblia da a entender que sea más por guerra nuclear. Aparte que también pueden activarse las fallas estas por la actividad solar, que está también en aumento. Darle a ella, con ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y cuando ella se ha glorificado y ha vivido de deleites, tanto darle del tormento y de llanto, porque tiene en su corazón. También en Estados Unidos se dice que también se está preparando una guerra civil entre republicanos y demócratas, también, porque son dos bandos. Aunque el Partido Demócrata ahora también está muy infiltrado por la élite también, porque incluso muchos de los que están en el antiguo demócratas, como es el caso de Biden, anteriormente eran republicanos y se han cambiado de camisas, se han pasado de bando, se han pasado al Partido Demócrata, porque Biden en realidad era republicano antiguamente, era de derechas, pero se pasó al republicano. Está también parasitado, pero también igualmente hay enfrentamientos entre... Pero bueno, todo esto también puede ser... Aunque el tema que Estados Unidos, a pesar de que la gente tiene armas, no se atreve a rebelarse porque saben que cualquier rebelión la aplastarían inmediatamente, aunque sea con tanques y todo, igual como pasa en China. Que incluso hace poco que en China se levantaron un poco porque les hicieron el corralito en los bancos y se levantaron un poco a sacar el dinero y enseguida el ejército metió los tanques. En Estados Unidos pasaría exactamente lo mismo. Y por eso es difícil que la gente se rebele, pero también hay grupos también supremacistas, blancos y todo esto que están dispuestos a ir a las armas. También tienen problemas que puede acabar en guerra civil. Yo no creo que tampoco acabe en una segunda guerra civil, pero sí que habrán bastantes problemas y eso le llevará a la quiebra y después le llevará a la ruina porque no estarán preparados para una guerra total como ellos quieren llevar a cabo, ¿no? Y primero vendrá un primer ataque por parte de Estados Unidos y China si deciden intervenir en la guerra de Ucrania y de Taiwán, porque ya pronto tenemos también la guerra de Taiwán. Y luego también segundo la guerra contra Europa, cuando aparezca el Cuarto Reich, que ahí ya veremos a ver lo que... Pues por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas de muerte, llanto y hambre, será quemada con fuego, porque por eso Dios es el Señor Dios que la ha juzgado. Y ahora viene el versículo 9, que es el que decía yo, y dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando ven el humo de su incendio, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, 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 de la gran ciudad, este es el tercer ay, ¿no?, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y si verán el humo de su incendio, eso quiere decir que será televisado desde muchos sitios y se verá desde kilómetros, porque serán ataques nucleares, ¿no? Aquí se está hablando que Estados Unidos se ha atacado nuclearmente, pero por las naciones europeas. Puede ser con ayuda de Rusia, que se unan a Rusia, puede ser independientemente, ¿no? Porque a lo mejor las naciones europeas, pues, no creo que hagan alianza con Rusia, puede ser que hagan alianza con Alemania, no se sabe, pero que va a ser atacado por naciones europeas. Aquí te está dando a entender. No se sabe si antes será por Rusia y luego por Europa, o si será directamente por Europa. Pero no sé, eso son cosas que se han de ir viendo, a medida que se va viendo ya los iremos diciendo, porque tampoco podemos interpretarlo todo al 100% exacto. Pero más o menos, si yo os doy una pista sobre lo que yo interpreto, que más o menos podría ir por ahí la cosa, ¿no? Luego ya seguiremos interpretando más cosas de la Biblia a medida que vayamos diciendo cosas de estas. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías y mercadería de oro. Eso es cierto, que ya cada vez hay más países que se están yendo a Rusia y China para hacer negocios. Por eso temen que China es el principal enemigo ahora mismo para Estados Unidos, o el principal rival a nivel económico, sociopolítico, militar, económico y todo, porque podría convertirse en la primera potencia, incluso más que Rusia, ¿no? Y yo creo que Rusia, más que Rusia y más que España, lo que les hace ahora más peso a Estados Unidos ahora mismo, aunque nosotros antes de ser aliados hemos sido siempre enemigos históricos con los países anglosajones, pero incluso más que Rusia, lo que les hace más mella ahora, digamos que es
que es China, porque China está avanzando más rápidamente que Rusia, y por eso es porque pretendían desbancarla, por eso la misión anglosajona empezaba con el ataque a China. Es lo que les está jodiendo bastante más el tema, ¿no? Aunque también, digamos que antiguamente los países anglosajones se la tienen jurado ya a España, por eso, por lo que aquí en España había la élite anglosajona, porque la élite anglosajona que es la que lleva principalmente la rienda de todo, porque ya sabemos las dictaduras comunistas, todas sabemos que todas han sido un invento de la élite, todas han sido creadas y subvencionadas por la élite, tanto el socialismo, marxismo, porque lo fundó el Carlos Marx, tanto el marxismo como el comunismo como el nacionalsocialismo, todas las dictaduras fueron creadas por la élite. Lo que pasa que, como las primeras no cumplieron del todo con la línea, se desviaron un poco de la línea de los planes de la élite, no cumplieron con todos los planes, luego crearon el nacionalsocialismo, que pegaba es mucho más estricto y pegaba más con la línea de la élite, ¿no? Con eso de la raza perfecta y de una sola raza, de control de la natalidad y todo eso. O sea, tenía una serie de esquemas que pegaban más con los planes de la élite, ¿no? Sobre todo la eugenesia, el control de la población, una raza perfecta, etcétera. La raza aria, que hoy en día la raza aria no existe porque prácticamente nos hemos mezclado todos ya con otras razas, hay mucha mezcla, porque incluso yo puedo ser moro perfectamente, pues yo cuando voy a la playa y me bronceo, me tomo el sol, me bronceo mucho, sobre todo si tomo el sol sin protección y me pongo enseguida como un pakistaní, ¿no? A veces me han confundido por un marroquí o por un pakistaní, o sea que la pureza de la raza no existe, pero ellos están obsesionados con una especie de raza de rubios con ojos azules, etcétera, ¿no? Que una sola raza, un solo idioma, una sola nación, eso es la dictadura del nacionalsocialismo, ¿no? Que buscaban más o menos eso. Luego hay el comunismo, que es un poco más light, es una dictadura también brutal en algunos aspectos, igual que el nacionalsocialismo, pero es un poco más light en otros aspectos, ¿no? Es menos mala, digamos, pero porque no sigue estrictamente los planes de la élite. Entonces se fundó, pero todas las dictaduras socialistas, digamos que vienen más o menos de allí, podríamos decir. Todo fue organizado por ellos. Pues ya sabemos que los antiguos herederos del Imperio Romano fueron los que querían que continuara eso, fueron heredando generaciones por generaciones. Y entonces se ha trasladado a esta época moderna nuestra, ¿no? O sea, todo esto es trasladado a nuestra época ahora actual. Bien, y dice: mercadería, oro, de plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto, de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de aceite, de hierro, de mármol, de carmela, de incienso, mirra, flor, ovejas, carros y esclavos de hombres. Esclavos, almas de hombres, ¿ves? Habla de almas de hombres, ¿no? ¿Qué quiere hacer eso con las almas de los hombres? Los frutos codiciados por las almas que se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay, 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 de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas, todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar se paran lejos viendo el humo de su incendio. ¿Ves? Lo verán todos, quiere decir que sea un incendio muy grande, sean ataques nucleares. Dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas diciendo: todos se rasgaron sus vestiduras, echaron polvo sobre sus cabezas y dijeron voces llorando, lamentando, diciendo: ay, 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 de la gran ciudad, de la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, sentados apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia de ella. Y un ángel poderoso, claro, la historia, tener en cuenta, para analizar esto y entenderlo mejor, hay que tener cómo la historia se repite generación por generación. Primero fue la Babilonia, el primer imperio pagano que hubo, que era la primera cabeza de la bestia. Luego fue la Babilonia del Imperio Romano, la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, ¿no? Y ahora se repite con Estados Unidos, que son
los que condenan a la gente, los que mandan, los que hacen ejecutar a quien no hace lo que ellos dicen, los que imponen sus reglas. Todas las naciones comercializan con ellos, son los amos del mundo, digamos, ¿no? Digamos que son los amos sobre todo de Occidente, que Occidente ya recordemos que es el antiguo Imperio Romano. Entonces todo da a entender que sea el antiguo continente el que se rebelará y acabará con Babilonia. Babilonia ya sabemos que es la madre de... O sea, digamos que es la madre de todas las naciones, la que manda sobre todo, que es la ciudad, que precisamente la Estatua de la Libertad también representa un poco a esa, la gran ramera de Babilonia. Hay quien dice que la Estatua de la Libertad también representa, evidentemente, es un simbolismo que fue un regalo de los franceses, pero que también representa un poco eso, ¿no? A nivel simbólico, por eso viene representado porque Estados Unidos lo venden como el país de la libertad, el país más criminal del mundo, pero nos lo venden como el país de la libertad, de la democracia y la libertad. Viene porque, claro, Estados Unidos es una nación que se comporta como un imperio romano, que es adorada como que la única nación de la libertad, de la verdad, viene representada como nación de la verdad, ¿no? Y quien diga lo contrario es un terrorista, claro. Es lo que... Claro, es como los celotes, que en aquella época eran los terroristas, pues los que van ahora contra el nuevo orden mundial, pues son los terroristas, ¿no? Entonces, la ciudad de Babilonia, que es la gran nación esta de Estados Unidos, es como la que manda, sobre todo la que obliga a que se cumplan sus leyes, que todo tiene que cumplirse por lo que ellos dicen, y el que no está de acuerdo entonces es una nación terrorista, que hay que invadirla, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí el tema está que todos, o sea, es una nación que todos adoran, que todos obedecen, todos rinden soporte y pleitesía a esa nación. Ya sabéis de qué va el tema con esto de la... Es una nación que todo el mundo adora, igual como cuando llegue la bestia todo el mundo la adora, pues a Babilonia también, ¿no? Una nación que todo lo que hacen ellos está bien. Todo el mundo adora a esa nación, o sea, que aunque esté mal está bien lo que hacen ellos. Si lo hace Estados Unidos está bien, si lo hace Rusia u otro país no está bien, para que me entendáis, ¿no? En una nación todo el mundo dice lo que ellos dicen, que dicen que todos nos tenemos que vacunar, todos nos vacunamos, que nos dicen que todos tenemos que ir a la guerra, vamos todos a la guerra, etcétera. Todo lo que ellos dicen, pues nosotros somos los esclavos, los vasallos que lo hacemos. La nación que tiene a todas las naciones como vasallas. El gran poder de Roma encarnado ahí, que es el poder de los Illuminati. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo. Por cierto, también habla de la corona. En el capítulo 12 del Apocalipsis habla de una mujer con la corona de 12 espinas, que puede ser también las 12 naciones de la Unión Europea, la corona de 12 estrellas, que diga. Las 12 estrellas, la Estatua de la Libertad creo que tiene una corona que también tiene 12 estrellas. También el capítulo 12 del Apocalipsis también lo dice esto. Por eso, claro, en el capítulo 12 del Apocalipsis la mujer hay quien dice que es la prostituta de Babilonia, pero puede estar eso con doble significado, porque hay quien también dice que es porque simbólicamente representa a la Virgen María, ¿no? Que es la que... porque representa la cristiandad surgida del judaísmo, de Judea, la cristiandad que está a punto de ser devorada por el poder imperial del dragón, y esa tenía la corona de las 12 estrellas y la luna bajo sus pies, ¿no? La Virgen del capítulo 12 del Apocalipsis. Curiosamente, la Estatua de la Libertad me parece que también tiene una corona, no sé si 12 estrellas o 12 puntas, algo así. Tiene una corona, no me he fijado muy bien, pero creo que tiene que ser algo así muy parecido. No. Entonces, yo más bien diría que va muy relacionado también con los 12 países de la Unión Europea que han salido. Primero empezaron con 10 y luego con 12, que es lo que sabe que son los mismos 10 y 12 naciones que se unieron para formar el Imperio Romano. Y el ángel impetuoso tomó la piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio, ese es donde salen los principales artistas, también salen de ahí de Estados Unidos. Aún no se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de las tierras,
pues por más hechicerías fueron engañosas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Luego aquí también hemos mencionado la Estatua de la Libertad, que tiene como, no sé, tiene una corona, no sé si llega a 12, pero cerca de 12, 10 o 12 por lo menos tiene. Es una corona de 12. No sé si sabes si acaba con estrellas o solamente con puntas. Parece que son estrellas, sí. Cada punta tiene una estrella. Si representa 12 estrellas, entonces es muy posible que también simbolice un poco eso, ¿no? Simboliza el poder teocrático que salió de Roma, porque ya sabes que la Iglesia salió de Roma porque los romanos empezaron a dar permiso a los cristianos y finalmente Roma se convirtió al cristianismo, ¿no? Y por eso en vez de Judea, que es donde tendría que haber salido realmente, porque Jesús fue judío, salió de Roma. Y por eso la constitución cristiana, que es la que representa el capítulo 12 del Apocalipsis, de las 12 estrellas, se refiere a la Nueva Roma, a la antigua Roma, convirtiéndose en Roma cristiana, pero también se refiere a la Nueva Babilonia, que es Estados Unidos. O sea, es la comunidad cristiana a punto de ser tragada por el poder imperial del dragón, porque la Iglesia será destruida desde dentro, porque ya sabéis que habéis sido parasitada. La Iglesia será un instrumento para crear esa nueva religión del anticristo que quieren crear ellos, porque quieren una sola nación, una sola religión, una sola raza aria perfecta. Entonces se utilizaría en Roma para crear esa nueva religión, probablemente, ¿no? Entonces Roma quedaría destruida por dentro, se quitarían la religión y crearían un estado de religión-gobierno unido al gobierno de Europa. Y si Roma no sucumbe a ello, pues entonces sería destruida la Iglesia totalmente, pero más bien será transformada, más bien es como una transformación que piensa hacer la élite. La Iglesia ahora mismo está secuestrada, pero están parasitados todos los gobiernos, la Iglesia está todo parasitado. Y todo bajo el poder de Estados Unidos, que es la Gran Babilonia, y junto con otras naciones occidentales. Y entonces, por eso dice que las 12 estrellas, por eso la aparición esa del capítulo 12 del Apocalipsis representa a la Virgen, para representar que la Virgen pare al hijo varón, que representa al cristianismo, y también representa un poco que será perseguida por el poder imperial del dragón, y también tiene las 12 estrellas, porque las 12 estrellas representa que a las 12 naciones de Roma, que luego van encarnadas en las 12 estrellas también de Estados Unidos y de la Unión Europea. Estados Unidos también tiene la bandera estrellas, también estrellas blancas también, en el fondo azul. Tiene los colores de la bandera británica, ¿no? Porque todas las banderas anglosajones en diferente forma tienen los mismos colores, porque todo desciende del Imperio Británico. Bueno, menos Canadá me parece que tiene el trébol ese, tiene como una hoja en la bandera, pero también tiene los colores, blanco y rojo lo tiene también. No sé, también un poco el azul, ¿no? Tiene otra bandera parecida. La alianza anglosajona. Entonces vamos a mirar aquí el capítulo 11 del profeta Daniel, para enterarnos un poco de qué va. La primera guerra está quebrada entre el rey del norte y del sur. El rey del norte no olvidemos que es Babilonia, Estados Unidos también. Y ahora yo te mostraré la verdad, y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Persia se refiere a la antigua Persia, pero también al actual Irán, ¿no? Irán es la antigua Persia. Y Mesopotamia, que era el antiguo Irak, la antigua ciudad de Mesopotamia, que no existe, que era una antigua ciudad del Imperio Babilónico, es Irak, que la ciudad de Babilonia y Mesopotamia es Irak, ¿no? Que es donde estaba el antiguo Imperio Babilónico y la ciudad de Mesopotamia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte, aquí habla del cuarto reino, ¿no? Con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia, ¿ves? Aquí ahora está hablando de las luchas entre Grecia y Roma, ¿no? Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con el dominio, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, y ahora aquí habla del rey del sur, más uno de ellos príncipe será más fuerte, porque es como una suma, es una profecía del pasado, pero es una suma del futuro. Habla del futuro, del pasado y también del futuro, que son las mismas guerras que se producirán, pero con los personajes, con los actores actuales. Por eso la Biblia, tal como he dicho antes, es importante interpretarla, pues son las interpretaciones teológicas que pone la Biblia católica, también te
te pone los capítulos y versículos de otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento donde también habla de eso, ¿no? de ese tema, para que sepamos asociar e interpretar mejor a qué tema se refiere más o menos. Será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de 2 años harán alianza, la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. La paz con Estados Unidos, porque Rusia está casi más unido a Estados Unidos que a China, aunque China son por los lazos históricos que tiene, por el comunismo, pero casi pertenece un poco más a la élite Rusia también. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él en su brazo, porque será entregada ya en los que habrán traído a sí mismo su hijo, a los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre el trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará entre ellos a su árbitro, predominará. Estas guerras parece que se producirán en Europa más bien por lo que hablan, Y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos en Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte, así mantendrá el reino del rey del sur, se volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reinarán multitud de grandes ejércitos, vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Puede ser que rodeen... hay fuerzas ya que están rodeando de Rusia y China, bueno, más bien de Rusia más que de China, rodeando también, están desplegadas también en Venezuela, rodeando también y cerca de Canadá. Han desplegado ya sus submarinos para ir cerca de Canadá, también Rusia, para atacar a Canadá y a Estados Unidos si fuera necesario. Y de hecho también Estados Unidos y Canadá están provocando a China en el Pacífico Oriental, ahí en el Mar Oriental Amarillo, están presionando también a China. Tal como ya China está vigilando muy de cerca los barcos anglosajones procedentes del Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos y Canadá, que ya están provocando también a China. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y el rey del sur se refiere a Rusia, que en vez de rey de septentrión lo conoce como rey del sur también, ¿no? En otros sitios, lo que pasa que no me acuerdo ahora, cuando lo encuentre ya os la buscaré y os la hablaré de donde estaba esa que hablaba del rey del septentrión refiriéndose a Rusia, rey de Oriente refiriéndose a China, y también nombraba al rey del mediodía refiriéndose a España, que también juega un papel importante. Pero esa profecía era ya de la última guerra, de final de los tiempos, pero ya esa ya la buscaré ya... Porque no recuerdo si era Daniel, Ezequiel o dónde era. En Daniel habla de esta, del rey del norte y del sur, pero que se refiere también perfectamente a Estados Unidos y Rusia. Y al llevarse a la multitud se elevará su corazón, derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor. Estas son las guerras que hubieron antes del resurgimiento del Imperio Romano y que volverán a haber ahora antes del resurgimiento del Cuarto Reich, ¿no? Para que os entendáis un poco. Ahora está hablando de la zona profecía, está hablando de lo que aún ha pasado, de lo que debe pasar. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, refiriéndose a Europa, a las naciones vasallas de la Gran Babilonia. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir, y el que vendrá contra él hará su voluntad. No habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, el cual será preconsumida con su poder, y afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará su hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más. Un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre el aprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será
hallado, no será más hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar su cobrador de atributos por la gloria del reino en unos pocos días y será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra, el reino no vendrá sin aviso y formará reino con halago. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos. Aquí no sé a qué se refiere, pero junto con el príncipe del pacto. Después del pacto, con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia del paz y en abundancia entrará. Y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará signos. Y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. El gran ejército y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. El rey del sur sería traicionado, probablemente Putin. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postura venida como la primera porque vendrán contra él naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerá a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas y también algunos de los sabios caerán por ser capturados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esta aquí se refiere ya claramente al anticristo, aquí se está refiriendo al reino del cuarto Reich. Desde el segundo párrafo ya se refiere al reino del cuarto Reich. Hará ya la guerra tanto al rey del norte como al rey del sur. Y prosperará hasta que sea consumida, ves, aquí ya te lo dice claramente, consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá del Dios de sus padres y no hará caso ni del amor de las mujeres. ¿Ves? Aquí se refiere al anticristo, que no haga caso del amor de las mujeres, que también puede querer decir que será soltero. Será alguien que tendrá amantes, pero igual como Hitler, que tuvo amantes, al final dicen que se casó con Eva Braun, pero tardó en casarse. No tuvo amantes, pero no era soltero. Hay quien lo interpreta así, ¿no? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará con las fortalezas más inexpugnables y colmará con honores a los que reconocen y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrarán
Aquí va a entender como si Europa, más que una alianza con Rusia y China, a mí que parece como que Europa actuara independientemente, como que el rey este europeo, que es lo que será la bestia, digamos, el cuarto Reich nacionalsocialista. Aquí parece que nos está dando que intervendría, se levantaría contra su creador, contra la Gran Babilonia, que es Estados Unidos, pero también contra Rusia y China. Haría la guerra contra todos, sería independiente más bien. A no ser que al principio creara alianza con Rusia, que luego fuera también contra Estados Unidos. Entrará por las tierras, se inundará y pasará, entrará. Hay quien también dice que podría hacer referencia a esos pasados, porque cuando se unieron los aliados, los de la alianza anglosajona con los comunistas de la Unión Soviética, contra un enemigo en común que era el nacionalsocialismo, ¿no? También podría referirse a la Segunda Guerra Mundial. Pero yo más bien diría que como esta guerra, en realidad, esta Tercera Guerra Mundial, es más probable que se trate de una continuación de la Segunda, porque la Segunda no terminó exactamente, porque llegaron a un pacto para luego elaborar el Cuarto Reich, porque todo está hecho por los mismos, por la élite. Pues yo más bien diría que sucedería exactamente lo mismo. Que el Cuarto Reich se volvería contra ellos. Lo peor es que esta vez el Cuarto Reich será un imperio mundial, dominará toda Europa, casi todo Occidente, y luego se levantarían contra Estados Unidos y Estados Unidos y Rusia finalmente se aliarían contra Europa, ¿no? Se aliarían contra este enemigo, porque este enemigo le giraría la espalda a Estados Unidos, le da la espalda a Estados Unidos y entonces parece ser que habría una guerra entre el Reino del Norte. Irían contra estas naciones, pero quien destruiría Babilonia sería Europa, más concretamente, por lo que se está filosofando más o menos por aquí. Y se apodera de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas en su palacio de los tres mares, el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Porque el rey del norte en principio es más claro y evidente. No sé si al 100%, pero yo diría que más claro y evidente se refiere a Estados Unidos, que también es la Gran Babilonia, ¿no? Entonces yo por lo que interpretaría aquí, y sería bien sencillo, no quisiera equivocarme, que primero esta guerra empezaría con la provocación a Rusia y China, porque hay que tener en cuenta que el nacionalsocialismo de Ucrania, que fue impuesto en Ucrania, un nacionalsocialismo encubiertamente moderado, que por cierto ahora Rusia ha derrotado ya todas las fuerzas nacionalsocialistas que había en las zonas prorrusas del Donbass y todo esto, que ha jugado una estrategia muy buena porque primero en la guerra de 2014, porque en realidad entonces empezó justo cuando se celebraba el aniversario, la conmemoración de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, hacía 100 años del aniversario de la Guerra Mundial, y pasó lo de... Por eso sabemos perfectamente que esto es la Tercera Guerra Mundial, pasó lo de Ucrania. Y en esa primera fase de la guerra, lo que hizo Putin fue apoderarse de Crimea, hacer un referéndum, igual que ahora, ganar la guerra en Crimea y apropiarse de Crimea, ¿no? Anexionarse Crimea. En principio no quería toda Ucrania, quería solo Crimea, aunque Ucrania siempre ha pertenecido a Rusia, incluso desde antes de la Unión Soviética. Y ahora ha hecho la misma jugada. Ahora, como ha visto que los nazis... poco después del golpe de Estado, cuando había el conflicto civil que hasta ahora no había terminado entre prorrusos, militares prorrusos y pro-occidentales anglosajones o pro-OTAN, ¿no? Neonazis, que estaban, por ejemplo, combatiendo contra los prorrusos, usó más o menos una estrategia similar. Cuando ganó la guerra se anexionó Crimea y ahora ha hecho una estrategia más o menos muy similar, anexionarse los territorios estos, expulsar. De momento ahora Rusia ha sido expulsada, pero va a volver a recuperar estos territorios ahora por la fuerza, porque va a usar ahora todo lo que tiene, ahora va a ir con todo lo que tiene. Ha hecho una declaración no total, sino parcial, de guerra total, una declaración parcial así ha declarado formalmente la guerra y ahora va a ir a por estos territorios. Cuando los tenga ocupados declarará un referéndum, que lógicamente va a salir que sí, porque como ya sabéis, no solamente en Occidente, bueno, sobre todo en Occidente, pero en prácticamente todos los países las elecciones son todas mañanas, o sea, incluidos los referéndums. Va a salir que sí porque ya se ha coaccionado para que se vote que sí o para que se manipule para que salga que sí. Lógicamente este referéndum saldrá que sí. Una vez salga que sí, él tendrá la jugada maestra
también para decir, bueno, ahora son territorios de Rusia, igual como lo fue a Crimea. Ahora me han anexionado estos territorios. De momento no tengo aún, si no me tocan mucho los cojones, no tengo todavía intención de anexionarme a Ucrania. Yo creo que de momento Ucrania sigue siendo independiente, pero me anexiono estos territorios. Y si me atacáis, voy a ir con todo, incluido si es necesario, podría llegar a usar armas de destrucción masiva, es decir, usar armas nucleares. Ahí Rusia ya iría con todo, ¿no? Si atacan, porque esto ya se considerarían territorios rusos, en realidad. Y por lo tanto, Rusia se sentiría atacada. Y entonces iría ahí sí que iría por todas, no se cortaría un pelo. Como ya sabéis cómo va el tema. Entonces yo más bien diría que esto en principio iría así, iría una guerra que irá escalando, porque en principio, según la Cábala, los Illuminati quieren desencadenar esta guerra como sea, porque según la Cábala ya tocaría ahora en el 2022, entre 2022 y 2026 tiene que ser la guerra. Entonces yo creo que todo esto sería muy rápido y si es una guerra en dos fases y luego se para, luego tiene que ver inmediatamente ya la siguiente. Por lo tanto, en teoría, si el anticristo existe físicamente, si es un dictador mundial que debe existir, debería salir ya. Que también hay quien dice que el anticristo se destacaría por ahí en 2030, hay quien dice que viene ahora, hay quien dice 2030. Que en teoría el anticristo si existiera, haciendo referencia también a la película de la profecía, que hacen mención como que es una persona, como que es un político, alguien que nace en familias políticas, en familias millonarias que controlan el mundo, ¿no? que se barajan estas familias. Que según la versión antigua de la profecía nace, o sea, la versión antigua de la profecía la estrenaron en 1976 y nace el 6 de 6 del 76 o el 6 de 6 del año 76, ¿no? Me parece, no sé, del mismo año en el que se estrenó, seguramente. Y se destaca al final de los tiempos el 99 o el 2000. Y la versión moderna que estrenaron en el 2006, que estrenaron un remake de la primera, las otras dos, si no, como tienen derechos de autor, si no recaudan mucho con la primera, ya no las hacen, me hicieron de momento la primera, pues hacían como que nacía el 6 de 6 del año 2006. Yo más bien diría que en el caso de que existiera físicamente sería más lógico que naciera que hubiera nacido el año 1999 y se destacara a partir de 2030 o 30 y pico, la edad de 30 y pico de años, ¿no? La edad de 31 años como la edad en la que se destacó, que eso sería lo más lógico. Porque el año 1999 es cuando realmente empieza el proceso de la bestia. Porque la profecía de Nostradamus, cuando hablaba del año 1999, no se refería a que a partir de ahí ya, con eso de la aparición del rey del terror, no se refería, que también lo comentemos en uno de nuestros vídeos anteriores, de la profecía, sobre la profecía esta. No, o sea, un vídeo que hicimos en 2020, no se refería exactamente a que se destacara ya el anticristo y empezara ya la Tercera Guerra Mundial, aunque sí que empezó la guerra de Yugoslavia, muchos se pensaban que era esa, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, cuando empezó la guerra que la OTAN empezó a bombardear en primavera, el 24 de abril, también fue el 24 precisamente, que suma 6, el 24 de marzo de 1999 empezó el bombardeo ahí en Yugoslavia, muchos se pensaban que era eso. Pero yo creo que eso, aunque va asociada también a la guerra de Yugoslavia, yo creo que eso fue un primer inicio, que también iba asociado a lo mismo. Era como un primer inicio eso de la guerra de Yugoslavia, que daba fase porque el 666 otra forma de calcularlo, la forma verdadera de calcularlo es la 6 más 6 más 6 igual a 18 igual a 9, que el número de hombre es el 9, porque en la Biblia habla del número de hombre, no del número de un hombre, refiriéndose a Nerón, ¿no? Como interpretaban los teólogos católicos, que también es una forma correcta de calcularlo, pero la más correcta sería esta, ¿no? A lo que se refiere. Sino que también hay otra forma de calcular, que si tú multiplicas 6 por su cantidad, el 666 por su cantidad de veces, que son 3, te remite al año 1998, que es el último año en el que se daba de oportunidad a la humanidad para cambiar antes de entrar en el año apocalíptico de 1999. Que precisamente recuerdo que en el año 1999, el mismo verano del mismo año, en Hollywood estrenaron una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que todo el mundo sabrá, que era Llegada de la Bestia, 1999, Apocalipsis o Fin del Mundo, algo así, que representaba la llegada de la bestia, que Arnold Schwarzenegger hacía de policía y era un policía que tenía que proteger a una mujer. El demonio subía a la tierra y adoptaba la forma de alguien, se me poseía a alguien y tenía que fecundar a una mujer que tenía que parir al anticristo. Entonces habían elegido a una que era la que tenían que violar para fecundar, para dar a la luz al anticristo, que tenía que nacer ese mismo año o algo así, ¿no? Entonces Arnold Schwarzenegger, la policía tenía que protegerla
Yo esa película la fui a ver porque dando a entender, o sea, da a entender cómo si el anticristo naciera en el año 1999, se tuviera que destacar por ahí, porque claro, a partir del año 1999, independientemente de si nace un mes 6 o un día 6 o un día que suma 6, es igual, simplemente el año 99 debería haber nacido, ¿no? En el caso de que eso fue cierto. Más que en el 2006, lo más lógico sería que naciera en el 99, porque en el 99 ya son los 3 6 invertidos. Entonces Nostradamus, cuando habló del año 1999, se refería a 27 años de guerra del anticristo, se refería a sumar los 3 nueves y dar 27 y el 27 sumarlo al 1999 en adelante, que te remite al 2026, que son las 3 décadas. Por los 3 9 son, el 9 es la inversión del 6 y es la perfección del 6. O sea, digamos que son los 3 procesos, porque el 9 son procesos, son los 3 procesos, las 3 próximas décadas que vienen, que es donde tiene que empezar todo este proceso apocalíptico, ¿no? Hasta el 2026 o 2030, más o menos podía durar. Hasta 2026 la guerra. Ahora estamos en la última, o son 3 décadas. La primera década fue el 2000, la segunda década el 10, ahora estamos en la década del 20 y esta es la tercera y última década, que es donde se tiene que desenlazar todo. Era eso a lo que se refería exactamente. Fechas exactas no vamos a decir, porque el que diga cualquier profecía que tenga una fecha exacta o cualquiera que se atreva a decir una fecha exacta está mintiendo, porque eso es más difícil. Pero sí podemos dar un intervalo de fechas de referente a estudio escatológico que hemos hecho sobre esto, ¿no? Y más bien podría ir por ahí. Por eso en el caso de existir físicamente el anticristo tendría que haber nacido en el 99, que es más apocalíptico, es decir, como digamos el año apocalíptico, no en el 76, ni en el año 66, ni en el 76, ni en el 2006, sino que tenía, ni tampoco en el 96, sino que tenía que haber nacido ni antes ni después del 99, así mismo. Independientemente de si es un mes 6 o es en primavera, o bueno, entre primavera y verano de ese año tenía que haber nacido, en teoría. Eso es una teoría, ¿no? No quiere decir que haya nacido ese año, pero bueno, sería un poco lo más lógico. Porque el año 1999, el 98 es el último año que se da de oportunidad, que es lo que sale de multiplicar 666 por 3. Y claro, 9 más 9 también suma 18 igual a 6, ¿no? También, porque 27, si tú sumas el 27, 8, 9 también vuelve a sumar 9, el 27, que sale de ahí. O sea, siempre es, por eso dice que el número de hombre es el 9, porque es el múltiplo de todos los números. Y por eso dice eso. Entonces yo diría que esta guerra podría empezar más bien con una guerra, digamos así, entre Rusia, que van a tocar mucho los cojones, eso sí, tanto estadounidenses como canadienses van a tocar mucho los cojones a China y a Rusia, van a empezar por ahí. Luego va a haber un enfrentamiento, el terreno de combate siempre va a ser Europa. Europa siempre, la cuneta de la guerra siempre va a ser el terreno de juego. El terreno de juego siempre es Europa. Empezar en Europa toda esta guerra, pero ya más de pleno. Y luego más adelante, cuando ya se desencadene el Cuarto Reich, porque todo esto lo utilizarán para declarar el estado de excepción que hemos dicho antes, la ley marcial será a nivel general, se va a usar para declarar una ley marcial, la ley marcial esta, van a meter caña y a partir de ahí se derogarán todos los derechos y libertades. Y es muy posible que a partir de ahí se instaure ya el Cuarto Reich y el Cuarto Reich se haga luego la guerra, que venga la dictadura de la guerra al mismo tiempo. No pueden instalarla del todo durante esta última crisis del 2020, 2019-2020, pero sí que van a hacerlo con esta próxima crisis que hay ahora, porque van a crear varias crisis. Es por eso por lo que están bloqueando la cadena de suministros por orden de Estados Unidos. Están haciendo un sinfín de cosas para hacer que la gente pase hambre, que lo pase mal, ¿no? Básicamente es esto. Bueno, y creo que ya llevamos más de una hora, se nos va acabando el tiempo. Vamos a terminar, vamos a ir terminando ya. Como ya sabéis, todo esto se remonta ya a los tiempos de Roma, en adelante ya, que desde entonces la lucha está entre el bien y el mal. Ya sabemos que esto es una lucha entre el bien y el mal. Otro día también haremos un vídeo sobre este tema. Y se remonta hasta los tiempos de Jesucristo, ¿no? En los tiempos de Jesucristo ya es cuando ven que el cristianismo va proliferando, hubieron varias persecuciones contra los cristianos. El tema había también en la época de Jesús, había los celotes, que eran los que se rebelaban contra Roma, que eran lo que llamarían ahora terroristas, ¿no? Eran los terroristas de aquella época, que ahora cualquiera que se rebele contra el establishment pues también será un terrorista, lógicamente. Y cualquiera que se niegue a cumplir las leyes, no solamente, aunque no te rebeles violentamente, aunque te rebeles pacíficamente, cualquiera que se niegue a cumplir sus leyes también será considerado terrorista y castigado. Porque tal como dice en el capítulo 10, o sea, el capítulo 13, versículo 17 del Apocalipsis, que matarán a quien no adora la imagen de la bestia y a quien no acepte su marca. O sea, esto ya te da a entender claramente que todo aquel que se niegue a cumplir las leyes va a ser
va a ser llevado a campos de concentración y si aún así se niega a someterse a la marca de sometimiento al régimen, que será la marca de identificación digital muy probablemente, pues será ejecutado, automáticamente ejecutado, será decapitado en la guillotina o ahorcado o bien crucificado, porque ya da a entender que se utilizarán los métodos del antiguo Imperio Romano, también, eso también en la Biblia hay sitio donde nos lo da a entender. Lo que más se utiliza más bien sobre todo es la decapitación, porque el occidente moderno, más que la crucifixión, se utiliza más la decapitación, aunque hay países islámicos que aún utilizan la crucifixión. Pero también hemos visto vídeos de Ucrania, de nacionales socialistas, de soldados nacionalsocialistas crucificando soldados rusos, ¿no? Que la crucifixión también, el nacionalsocialismo como desciende directamente del Imperio Romano, porque Hitler copió muchas cosas de los romanos. O sea, se utiliza también mucho la crucifixión. Habían judíos que habían sido crucificados en algunos campos de concentración. Esto se va a volver a hacer, pero a nivel mundial, ¿no? Castigo va a ser la crucifixión, te van a clavar en la cruz y te van a dejar ahí morir. No sé, ya antes te azotarán también, no sé cómo irá esto, te clavarán en la cruz, luego también habrá la guillotina, habrá muerte por decapitación o por ahorcamiento. Las horcas y las guillotinas las tienen ya los campos FEMA, que están ya por ahí desplegados en diversas partes. Ya lo tienen ya preparado para cuando está esta guerra. Yo no es que quiera asustar demasiado a la gente, porque dicen, no, es que el anfitrión, es que el informador secreto está metiendo miedo a la gente para cogerlos, para que cumplan. Yo lo que hago es advertir, porque claro, a veces también he dado noticias buenas, no solamente doy noticias malas. Si las noticias son buenas, pues doy noticias buenas, pero si las noticias malas, tengo que dar la noticia sobre lo que viene o puede venir, muy probablemente. Yo raramente me suelo equivocar por la información que yo tengo. Puede que venga o puede que no venga también, ¿no? Pues a lo mejor de suerte, ojalá que tarde más tiempo en venir y no venga. Pero claro, hay que asustar, o sea, no es para meter miedo, para acoger a la gente, para que la gente no se revele como hace la élite, como hace la disidencia controlada, que a veces también distorsionan para desacreditarnos a nosotros y inventan chorradas. O otras veces también lo hacen para meter miedo, para que acogen a la gente, para que la gente pase por el aro. O sea, más bien es una forma de meter miedo, más bien para que la gente esté alerta y se revele, que digan, coño, si no nos revelamos va a pasar esto, ¿no? Es una cosa así, también a veces hace falta meter un poco de miedo, pero para advertir, para la gente tiene que estar avisada de lo que avisará, no solamente lo bueno, tanto lo bueno como lo malo. Sí que es cierto que hay que poner la mente en positivo, hay que tener fe, pero también hay que advertir. Y tenemos que resistir, aquí estamos ya para resistir precisamente, ¿no? Tenemos que resistir a estas nuevas leyes, a la nueva dictadura mundial que viene. Ya sabemos que no es lo mismo nuevo orden mundial que nueva dictadura mundial, aunque sí que será el nuevo orden mundial establecido, ¿no? Esa dictadura mundial. Bueno, y aquí lo dejamos, no se me olvida nada más. Si alguna cosa se me olvida ya lo diré en un próximo vídeo, más o menos ya he ido... Tenía tantas cosas a explicar que nos hemos ido de un tema a otro, pero más o menos todo dentro del mismo tema. No obstante, ya iremos hablando, iremos perfilando según vayamos viendo, pero ya la caída de Babilonia ya está ya cada vez más cerca, ya no tenemos que esperar mucho. Veremos cómo se desenlazan los acontecimientos finales, ¿no? Tenemos que ver antes cómo va todo esto. Bueno, buenas tardes, bueno, buenas noches, porque ya es de noche. Ya nos iremos haciendo más vídeos de estos. Buenas noches a todos.